Bueno, nos encontramos aquí en el barrio del artista con Arturo Sánchez Luna. Y a ver, Arturo, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Me dedico, además del arte y de ser artista plástico, me dedico a la psicología, soy terapeuta, constelador familiar y pues es básicamente eso. Correcto. ¿Y en dónde te podemos localizar? Como artista aquí en el barrio del artista. Correcto. Correcto. Y como terapeuta pues es más fácil que me contacten por Facebook en Ceciste o Constelaciones Familiares en Puebla. Perfecto. Así es. Muy bien, Arturo. Ahora, ya pasando a tema directamente, queríamos preguntarte qué es el inconsciente en base a tu experiencia y cuál es su importancia para la psicología y para el arte. Creo que se debe de entender como todo aquello que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos pensado y que se va guardando en los archivos de la mente y que en algún momento frente a algún detonador como alguna acción de alguien, alguna imagen nos los puede traer de vuelta. Ajá. Digamos que individualmente hablando, el artista está expuesto a manifestar, aunque no quieras, de alguna forma vienes a manifestar cuestiones tuyas, cuestiones internas, ¿no? A mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando empezaba, que según yo iba a manifestar tal cosa en una pintura, y de repente se acercaba a alguien y lo decía, no, aquí quisiste decir esto y esto otro, y me checaba. Y entonces, pero era algo digamos, más oscuro, más que yo lo quería ver de mí mismo, ¿no? Entonces, de repente decía, pues claro, o sea, aunque no quiera, lo estoy manifestando, ¿no? Y colectivamente hablando, creo que algunas personas se enganchan a esto precisamente, ¿no? De repente alguien le hace ruido de repente se conmueve con una pintura, pero no sabe qué es lo que está interactuando ahí, qué parte de él o de ella está enganchado a esto, ¿no? Por eso a algunas personas les gustan algún tipo de obras y otras no, y además pues digamos que su inconsciente de alguna forma también percibe y también proyectan, ¿no? Entonces eso sería como a grandes rasgos, ¿no? Correcto, podríamos decir de una u otra forma que el arte vendría a ser una especie de lenguaje para una especie de forma de comunicarse del inconsciente. Por supuesto, es eso precisamente, ¿no? Es una forma como de obedecer a una necesidad que tú tienes de poner las cosas como a través de imágenes o puede ser cualquier disciplina, ¿no? O sea, incluso la música, todo, de todas maneras está manifestando partes tuyas, ¿no? Y entonces, si es de alguna forma un lenguaje, porque la persona de todas maneras llega y no está hablando, sino está interactuando en su imaginación al ver una obra, ¿no? Y puede decir me gusta, o puede decir no, al contrario, no, no me gusta, pero de alguna forma está respondiendo a ese diálogo interno que tiene con la obra, ¿no? Perfecto. Ok, ahora bien, Arturo, respecto a lo que nos comentabas del inconsciente y en tu experiencia también, ¿qué exponentes hay en cuanto a, o sea, personas que ya hayan hablado antes dentro del campo de la psicología refiriéndose al inconsciente? Está la versión subconsciente, la versión freudiana y la versión inconsciente, la versión junguiana, ¿no? Yo me inclino más por Jung y Jung, bueno, hizo muchos aportes a aclarar un poco lo que es el inconsciente, era un adelantado a su tiempo e incluso también artísticamente, aunque él tampoco se consideraba artista, pero él decía que él acuñó el término, por ejemplo, de imaginación activa, que es el interactuar con una disciplina artística con objeto de más que nada de tratar de entenderte a ti mismo, sobre todo de resolver tus neurosis y las cuestiones que tengas, ¿no? Entonces él hizo unas aportaciones maravillosas a todo esto, ¿no? Maravillosas. Perfecto. O sea, ya podríamos hablar de un primer acercamiento desde él de tomar el arte ya como una herramienta de terapia. Exactamente. Perfecto. Mira, toda condición psicológica en cuestión de problemática precisamente trata de eso, ¿no? Se trata de traer a tu presente, a tu vida, digamos, normal, esas potencialidades que no tienes, ¿no? Que crees que no tienes realmente, ¿no?
Jung recomendaba hacer esta pregunta, ¿no? Cuando estabas, por ejemplo, en una crisis, en una depresión o en una condición neurótica, decía, ¿qué potencialidad mía está queriendo salir a flote a través de esta situación, ¿no? Y si te lo explico un poco más claro, es como una persona, por ejemplo, que tiene problemas económicos y no sabe cómo salir adelante, ¿no? Esta persona, cuando interactúa con gente de dinero, se siente mal y dice o piensa que la gente con dinero es gente mala, es gente o superficial, y no es cierto, ¿no? Sin embargo, el potencial que estuviera escondido ahí, diríamos que es, por ejemplo, su propia capacidad para generar su prosperidad, ¿no? Entonces ese sería como un potencial, ¿no? Y así es, digamos, desde cuestiones más profundas hasta cuestiones así como te decía, la prosperidad, ¿no? Pero de alguna forma también es lógico que si no llevas una prosperidad internamente, no la puedas vivir externamente, ¿no? Correcto. Ok, aquí en este caso, ¿cuál sería la relación de los arquetipos con el inconsciente? Todos están en el inconsciente. Ese es como su hábitat natural, ¿no? Y existe un arquetipo que es el que hace la conexión entre el consciente y el inconsciente, que es el ánima, ¿no? En el hombre, ¿no? El ánima de alguna forma es quien te puede llevar de la mano, es como un puente entre las figuras inconscientes, hacia el mundo consciente, ¿no? Okay. ¿Y por ejemplo de las mujeres? En las mujeres está el animus, ¿no? Que es una figura similar, aunque con diferentes cualidades, pero es digamos que el ánima es como una parte femenina en el hombre y el animus es una parte también inconsciente, por supuesto ambas masculina, pero en la mujer, ¿no? Okay. Ahora bien, pasando a otro, digamos, arquetipo del cual he escuchado o leído, vendría siendo el transgeneracional o el árbol genealógico, ¿no? Todo la carga de nuestros ancestros en nosotros. ¿Tú qué me dirías al respecto? ¿Qué sería para ti el transgeneracional, el árbol genealógico? Digamos que lo transgeneracional como estás comentando, el árbol genealógico, más que arquetipos, yo creo que es una condición de vida en la que los ancestros tienen, la forma en la que ellos vivieron, tienen una repercusión en la vida que estamos viviendo, ¿no? Es decir, si yo me convierto en padre, soy papá y soy un padre violento, esto lógicamente va a tener una repercusión sobre mi hijo, ¿no? Entonces cuando él crezca va a tener pues ciertas afectaciones en su vida, ¿no? Y cuando él sea papá, también la forma en la que yo lo traté va a ser como muy importante también en la forma en la que él trate a su propio hijo, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo lo que yo hice ya de cierta forma, ya digamos llanamente y simplemente también ya tiene una repercusión a una tercera generación, ¿no? Y entonces es por eso que es una forma como muy sencilla de explicar cómo los eventos que sucedieron en un árbol familiar tienen una repercusión en la vida de un individuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las constelaciones familiares, y eso se trata precisamente de tratar de resolver estas cuestiones, ¿no? Y Jung de alguna forma también lo mencionaba, ¿no? Él para su tiempo era adelantadísimo, ¿no? O sea, él decía que se sentía, y estoy hablando de 1800 y algo, ¿no? Que él se sentía como ser el responsable de responder a ciertas preguntas que no obtuvieron respuesta en su árbol familiar, ¿no? Y es así. Ok. Y también he escuchado un poco el término de lealtad familiar y bueno, quisiera que me aclaras también más o menos a qué hace referencia esta lealtad familiar. Incluso cuando llegas a no conocer a la persona a la cual está hecha la lealtad, ¿no? Por decirlo así. Mira, hay diferentes tipos de lealtades, ¿no? Les llamamos lealtades invisibles, ¿no? Que puede ser como identificación con algún individuo de tu familia que efectivamente no conociste, ¿no? Como hay un libro que se llama Ay mis abuelos o Ay mis ancestros, en el que se evoca precisamente ¿De quién es, esto. perdón? ¿Sussenberger? Ay, no me acuerdo, creo que sí es alemana, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero es recomendable, y te mencionan, por ejemplo, como un simple nombre repetido en la familia, hablan de un Francis, no sé qué,
que como 3 generaciones atrás había otro Francis y los dos tuvieron como una muerte similar o una vida con eventos importantes marcados, eventos marcados y significativos importantes en su vida, ¿no? Entonces es como una lealtad hacia una persona. Ahora, lealtad hacia la familia, también lo podemos ver incluso generacionalmente, por ejemplo, las ideas o las creencias que tiene una familia sobre la vida, sobre el amor, sobre el éxito, sobre la profesión, todo esto pues son como ideas que se van transmitiendo de generación en generación, y un individuo tiene esa necesidad de alguna forma de permanecer fiel a estas condiciones, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, gente con mucho dinero, o grupos como por ejemplo los judíos, tú sabes que aunque estén en ceros, saben hacerla y llegan a hacerla. ¿Por qué? Porque ellos tienen como ese chip, ¿no? Y las personas sin dinero, por ejemplo, bueno, me tocó ver alguna entrevista en que le preguntaban a alguien, ¿y por qué no tiene dinero? Y él decía, pues porque mi papá tampoco tuvo dinero, ¿no? Y entonces, o sea, ¿cómo viene esa lealtad hacia esas creencias, hacia esas ideas, ¿no? Ya, correcto. Obviamente, pero esas lealtades pueden quebrarse, ¿no? De hecho, de eso se trata, ¿no? La palabra individuación, también acuñada por Jung, no solo se refiere al ser feliz, ¿no? Es como decir, de cierta forma, realización personal, ¿no? Pero se refiere a que tú llegues a ser un individuo separado de estas ideas familiares, que tú hagas la vida como tú la quieres vivir. Bueno, recuerda la frase esta de Jesucristo, ¿no? Dejarás a la tierra de tu padre y de tu madre, ¿no? Exactamente, fíjate que es lo paradójico, ¿no? Llegar a honrar a papá y a mamá, pero a su vez hacer las cosas a tu propia forma, ¿no? Ok. Sí. Ahora bien, ¿crees que sea posible nosotros como humanos? O sea, entiendo también que el inconsciente guarda también nuestras potencialidades, ¿no? Y que el hecho de traer conciencia de cosas que están ahí adentro nos liberan, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que sea posible comunicarse con el subconsciente, con el inconsciente? Sí. Principalmente creo que a través del arte, ¿no? Y a través de esto que mencionaba de imaginación activa, ¿no? Que es, por ejemplo, agarrar un libro y escribir, un cuaderno y escribir lo que tú quieras, sin tratar de ver si está bien, si está mal, si le va a gustar a alguien o no. Igual en las disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, esa es como una forma muy, muy rápida, ¿no? O también a través de los sueños, el poder escribir tus sueños y empezar como a ver qué está pasando ahí, ¿no? Y quizá entre más te vas como inmiscuyendo en estas cuestiones de inconsciente, subconsciente, arquetipos, símbolos, etcétera, vas descubriendo tu propia simbología personal, ¿no? Entonces, de repente ya sabes que tal cosa que aparece en tus sueños es tuya, ¿no? Quizá para mí no va a significar lo mismo, o simbolizar lo mismo, ¿no? Y entonces ya sé que cada que aparece esta figura o este animal o esta cosa, ya sé, estoy contactando con esto, ¿no? Entonces es un poco ir conociéndote a través de estos símbolos y de los sueños. Los sueños son maravillosos y son una vía muy rápida también, ¿no? El inconsciente es una fuerza más grande que tú o que yo, ¿no? El inconsciente, digo, es como el poner tratar de implantar tú una orden, que es lo que hacen a través de la hipnosis, ¿no? Funciona temporalmente en algunos efectos, como por ejemplo dejar de fumar, pero creo que es una fuerza más grande que tú o que yo, y que quizá se trate más bien como de comprenderlo, ¿no? Entonces, el tratar de cambiar tu vida a través de repeticiones y de cosas así, creo que más bien se trata de hacer como actos significativos, ¿no? O cuestiones. Digo, todos, por ejemplo, yo lo manejo cuando hablo de autoestima, ¿no? Todos sabemos y entendemos que debemos de querernos a nosotros mismos, ¿no? Y es como muy lógico y todo el mundo lo entiende, y sí me tengo que querer, y algunos dicen, sí, yo me amo y todo así. Sin embargo, a la hora de estar actuando, precisamente ahorita hablabas de la pareja, ¿no? A lo mejor con tu pareja estás proyectando ciertas cosas donde no te amas, ¿no? Y entonces, por más que te estés repitiendo, a través de tus relaciones te va a traicionar, ¿no? Entonces, por eso te digo que es más grande y más fuerte, ¿no? Entonces, debe de haber un cambio significativo, ¿no? Lo puedes lograr a través, como decíamos, por ejemplo, del autoconocimiento y del interactuar con estas figuras que hablábamos, a través del arte, por ejemplo, ¿no? De la imaginación activa, ¿no? Pero propiamente mandar una directriz al subconsciente te va a mandar a volar y además te va a revolcar, ¿no?
a través de mitos y símbolos y cuentos, Erickson metía, Milton H. Erickson, ¿no? Él metía, no propiamente directrices, pero sí jugaba con la persona y con su inconsciente. De esta forma yo creo que sigue siendo como imaginación activa, Okay. sí se puede como lograr un cambio, a eso me refiero con la acción, ¿no? Ahora bien, he de hecho visto un poco de constelaciones familiares, de hecho he hecho constelaciones familiares y me parece también una especie como de juego, un poco de arte incluso ahí desplegándose enfrente de uno, el hecho de acomodar, ¿no?, las piezas de tu sistema familiar, por decirlo así. ¿Tú cómo ves toda esta parte, ¿no?, de como de proyectar todo eso y ponerle orden en ese gran telón? Es como una representación casi teatral, ¿no? Donde realmente el personaje que estás viendo primeramente eres tú, ¿no? Interactuando quizá con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus abuelos, etcétera. Y después ya tomas como tu lugar y efectivamente acomodas las piezas que debes acomodar en tu sistema familiar, ¿no? Tomar las cosas o las cualidades, hablabas de potencialidades hace rato, y efectivamente también tomar las potencialidades que están ahí como de alguna forma atrofiadas por ciertos eventos familiares, ciertas creencias familiares y cierta relación con alguien en tu familia, ¿no? Y entonces, artísticamente hablando, pues bueno, no sé si propiamente yo lo llamaría arte, ¿no? Pero sí requiere como la destreza, ¿no? Y el manejo de estos elementos para componer, digamos, si hiciéramos un cuadro de eso, para componer esa obra, ¿no? Quería yo que me dieras tu opinión sobre qué es lo que has visto tú en terapia respecto a estos temas, ¿no? Y como la importancia crucial de poner, digamos, orden en estos conflictos. El primero, ya introduciendo los temas, sería como lo que yo llamaría la enfermedad de los muertos vivientes, ¿no? El hecho de que tú sales a la sociedad, sales al mundo y ves que todos tienen una vida, pero que prácticamente nadie se da cuenta de que la está viviendo, ¿no? Y que a fin de cuentas se levantan por la mañana, van a sus trabajos, comen, duermen, hacen todo lo que tienen que hacer, pero como que no se dan cuenta de si tienen otras opciones, no se cuestionan sobre su vida. ¿Tú qué ves al respecto de eso en terapia y, digamos, cuál sería la solución que tú le encuentras en terapia? Fíjate que la mayoría de las personas tratamos de ser felices con lo que tenemos, ¿no? Y tenemos nuestra zona de confort, la zona en la que nos sentimos bien y que no queremos cambiar, ¿no? Entonces, en la medida en que más nos identificamos con esta zona de confort, con los elementos que tenga y con las carencias que tenga, ¿no? En esa medida podemos vivir como inconscientes y tratando de ser felices lo más que se pueda. Sin embargo, existe la pequeña felicidad y la gran felicidad, ¿no? O como decía Jung, lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿no? Entonces, a través de la terapia es tratar de precisamente de que esta persona salga de esta zona de confort y que tome las cosas que no ha tomado en su vida y que les ponga precisamente orden, ¿no? Entonces esa sería como la condición necesaria para que ellos de alguna forma pudieran hacer un cambio verdadero en su vida, porque finalmente cuando asisten a terapia, desgraciadamente es cuando están en crisis, ¿no? Y digo desgraciadamente porque no es necesario estar en crisis, porque puedes estar como viviendo esta pequeña felicidad y así tú muy feliz, pero estar hiriendo a las personas a tu alrededor, estar hiriendo a los que te quieren, estarte hiriendo a ti mismo y no te das cuenta, ¿no? Hasta que ya entras en una crisis, por ejemplo, un rompimiento, una pérdida de empleo, una cosa así, donde ya dices, bueno, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿No? ¿Qué está pasando conmigo? ¿No? Y creo firmemente que la mayor parte de las personas tienen que tomar terapia en algún momento de su vida, ¿no? Sí. Ahora bien, respecto a este punto, alguna vez también leyendo, hablaban sobre un poquito la meditación, ¿no? Y sobre todo sobre el hecho de darse cuenta como de los pensamientos y realmente poner en el crisol como tu personalidad, ¿no? Todo lo que crees que eres, ¿no? Y digamos, comenzar a ver de dónde vienen tus emociones. Tú igual que te encuentras de eso en terapia, qué conflictos causa esto, no saber de dónde vienen. Pues creo que realmente todos tenemos esa
esa cuestión a mayor o menor grado de no saber de dónde vienes y el tratar como que, y no solo en terapia, ¿no? Hay quienes siguen disciplinas como más místicas, como la religión, como la meditación, todos en un afán como de encontrarse a sí mismos, finalmente llegar a Dios o a una parte divina, ¿no? Entonces, quienes lo buscan a través de la terapia lo están buscando un poco más directamente a tratar de resolver las cuestiones que no han resuelto en su vida, sobre todo en relación con su familia, y porque obviamente la forma en la que te relacionas con la familia es bien importante, porque después cuando te relaciones con el mundo y con los demás, siempre hay relación en esta forma inicial a la forma en la que estás interactuando con la vida y con el mundo, ¿no? Entonces, las cosas que vives tienen un origen necesario en tu pasado, ¿no? Ok. Ahora bien, pasando, digamos, al siguiente punto. Otro de los problemas que veo así como muy fuerte en la sociedad es el desequilibrio entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Y cómo esto, no se ve que está causando mucho sexismo, mucho violencia hacia la mujer, etcétera, ¿no? ¿Tú qué encuentras en terapia? Digamos, ¿cuál sería para ti como el origen de ese quiebre entre lo masculino y lo femenino? ¿Y cuál sería como la solución igual en terapia? Digamos, ¿qué es lo que concilias tú en terapia para que eso femenino y masculino se equilibre dentro de una persona? Fíjate que es como muy diferente, digo, hablando del sexismo y hablando de las diferencias que hay entre hombre y mujer, que ahorita se está, a mi juicio, se está llevando un poco a otro desequilibrio, porque también se está como sobajando al hombre, ¿no? Sí, claro. Tiene que existir un equilibrio, ¿no? Sí, efectivamente la mujer por muchos años, no sé desde cuándo, quizá desde los egipcios, no sé, desde el mismo inicio de la humanidad la mujer ha sido como tratada diferente, hasta hace algunos años incluso, no sé si se sigue haciendo, yo creo que tal vez sí, en una misma posición en un trabajo ganaba menos simplemente por ser mujer, o no contrataban mujeres y eso. Todas esas cosas se han estado se ha estado trabajando en ello, ¿no? Sin embargo, ahora también al hombre se le está un poco, y yo lo he visto mucho tanto en terapia como a nivel familia, como al hombre también hay una especie de relegación o de hacerlo menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú preguntas en un taller de constelaciones, ¿quién debe de llevar, quién es la cabeza de la familia? Ajá. Muchas personas te dicen la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer es la que da amor, porque no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces la ponen así y al hombre lo empiezan como a relegar, ¿no? Creo que sí deben de estar a la par, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero vamos en todo, ¿no? Entonces también es curioso cómo de repente a través digamos, de lo legal, ¿no? Cuando tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, si están casados un hombre y una mujer y se van a divorciar y la mujer es la que trabaja, le tiene que dar pensión a él, ¿no? Y entonces hay como partes que les gustan, partes que no les gustan, pero pues bueno, ya es cuestión como de cada sociedad, y creo que finalmente ojalá y se llegue al equilibrio, ¿no? Ahora, a nivel individual, a nivel lo que sucede tanto en un hombre como en una mujer, ahí sí es bien importante el que un hombre descubra esa parte femenina, más allá de las ideas trilladas de que no, o sea, de que si eres gay, o que si no, o sea, no tiene nada que ver, créanme, no tiene nada que ver, y cada hombre, todos los hombres, incluso el más macho de todo el mundo, tiene su parte femenina, tiene esta ánima, ¿no? Que ese arquetipo que hablábamos hace rato, ¿no? Que de alguna forma también es bien importante para que se pueda entender y pueda llegar a conocerse a sí mismo y a las cosas que están pasando en su vida, ¿no? Igualmente en una mujer, a través del ir contactando con su ánimos, se va a evitar más penas, ¿no? Más cosas que pueda, digamos, algunos chascos que se lleven la vida, ¿no? A través del contacto con estas figuras dentro de cada uno de nosotros. Correcto. Bien. Ahora bien, ¿cómo lo trabajarías en terapia? ¿Qué equilibrarías en el individuo? ¿Cómo equilibrarías eso en el individuo para que, digamos, esa parte de él vaya bien? Mira, depende mucho de cada caso, porque cada caso es diferente, cada forma de concebir a la mujer o al hombre es bien diferente, ¿no? Cada historia es bien diferente, ¿no? Entonces,
como dar una respuesta a esto, una respuesta que sea general, que sea así como que aplica a todos, no la hay, ¿no? Tenemos que hablar de un caso específico, ¿no? Pero te puedo decir que finalmente sería como tratar de entender a esa parte que está dentro de ellos y que está interactuando, que está influyendo, ¿no? Te decía, el ánima, por ejemplo, es un puente entre lo inconsciente y lo consciente, ¿no? Entonces, entre más te vayas acercando a esta figura, más vas a poder como contactar con tus símbolos personales, ¿no? Con lo que, con esa magia también, ¿no? Te vuelves lunático. La luna es una figura anímica digamos, por excelencia, ¿no? Entonces te vuelves lunático en el buen sentido, pero en un sentido de que si todo hombre persistiera, como William Blake decía, ¿no? Si todo hombre persistiera en su locura o fuera lunático, el mundo se volvería sabio, ¿no? Correcto. Esa es la cuestión. Muy bien. Muy bien. El siguiente tema que manejo en una de las culturas es el juicio a nuestros ancestros, el juicio que tenemos hacia nuestro árbol genealógico. Y también creo que es como su contraparte, pero que es parte del mismo problema, el hecho del deshonor al árbol, o sea, la deshonra y que ni siquiera nos acordemos del árbol genealógico. ¿Tú qué nos dirías al respecto? ¿Qué es en terapia? Más que el juicio, yo creo que, digo, en terapia lo que se ve es el tratar de entenderlos y no juzgarlos. De hecho ese es como lo principal, ¿no? Así, entender que si tu papá o tu mamá te hicieron o no hicieron algo contigo, que tú querías o que no querías, ellos fueron víctimas de víctimas y que no de a gratis se comportaron como lo hayan hecho contigo, ¿no? Entonces, igual los abuelos, entonces tal vez los abuelos maltrataron a tu mamá o a tu papá y esto tuvo como repercusión en la forma en la que él o ella te crió a ti, ¿no? Pero también a su vez ella también fue víctima de alguien más, ¿no? Entonces es una cadena interminable de injusticias y entre más los juzgues te estás condenando más a ti mismo a revivir esas cosas, a no solucionarlas y a transmitirlas a tus hijos cuando los tengas, ¿no? Entonces lo óptimo será no juzgarlos y ya dejarlo como aquí acaba, ¿no? Y yo voy a hacer las cosas como individuo y voy a tratar de hacer también con honor a ustedes y honrándolos a ustedes, aportar mi granito de arena o escribir mi propio capítulo en el libro de cuentas familiar, ¿no? Porque también incluso he escuchado por ahí la parte esta en la que si odiamos o tenemos resentimiento hacia determinado, no sé, hacia nuestro papá o hacia nuestra mamá, digamos que estamos odiando la parte en nosotros, más bien, la parte que son ellos dentro de nosotros, ¿no? O sea, que a fin de cuentas nosotros integramos también en nuestra personalidad un poco de papá y un poco de mamá, que el hecho de odiar algo que ellos hicieron es como odiar nuestro propio genoma, como lo que ellos nos heredaron, que está dentro de nosotros. Ajá, mira, por ejemplo, las figuras de papá y de mamá son bien importantes en cada persona para estar como en sintonía con la vida, ¿no? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, pasa mucho en la bulimia, en el caso de bulimia, ¿no? Y por lo regular en las chicas, ¿no? O sea, si una chavita está constantemente vomitando lo que come de alguna forma, cuando lo está haciendo, está en sintonía con aquel papá o mamá de quien no está cercana, con quien tiene conflicto, ¿no? Y cuando come, y cuando está bien y alegre, está en sintonía con aquel papá o mamá con quien no está en conflicto, con quien se siente a gusto, ¿no? Entonces, así está nada más como un ejemplo de las muchas cosas, ¿no? Te decía, por ejemplo, el poder realizarte a ti mismo profesionalmente hablando corresponde a sintonía con alguno de ellos, ¿no? La felicidad, por ejemplo, tal cual, la gran felicidad viene primero de mamá, ¿no? De esta figura que tiene el vínculo más fuerte con un ser humano. Nosotros tenemos el vínculo más fuerte de toda la vida con mamá, ¿no? Ya después viene papá, pero con papá es como diferente, ¿no? Hay que entendérsenos a los hombres también de forma diferente a la mujer, ¿no? No puede ser exactamente igual el vínculo con una mamá que te trajo en el vientre, que te dio a luz, al vínculo que tengas con papá. Sin embargo, ambas figuras son bien importantes, ¿no? Entonces, hay que tenerlas acomodadas y hay que tener a cada uno de ellos bien en tu corazón para poder fluir bien en la vida. Ok, perfecto. Ya es como también limpiar nuestra mirada de todos esos juicios, ¿no? Para que podamos ver las cosas como son. Entender, porque mira, finalmente
si tú piensas en ti mismo, tú eres un ser humano con defectos y con virtudes, ¿no? Y cuando tengas hijos, tus hijos van a odiar o amar partes tuyas, ¿no? Y así como tú también odias y amas partes de tus papás, ¿no? Sin embargo, es como madurar. Creo que se trata de ver las cosas maduramente, porque entonces entiendes que tu papá y que tu mamá pues no fueron perfectos. Estás bajándolos de esa imagen que tienes, que podrías tener de un papá o una mamá perfecto, casi Dios, casi divino, y lo ves más humano. Entonces, creo que incluso viéndolos más humanos es maravilloso, porque entonces puedes entender que incluso con sus muchos efectos y lo que tenían, hicieron bien su chama, porque estás acá, eres una persona de bien, tienes la oportunidad de vivir. Entonces algo debieron haber hecho bien para que tú estés aquí, ¿no? Entonces el madurar emocionalmente tiene que ver con dejar de juzgar. Sí, correcto. Okay. En garantía. Ahí está grabando. Ajá. Bueno, esa parte. Te comentaba, ¿no? Respecto al ego artístico, que una de las obras que estoy manejando es que es el ego artístico, ¿no? Como a fin de cuentas todos los artistas tienen su ego, ¿no? Y buscan de una u otra forma, una parte es como llamar la atención a través del arte, ¿no? Y inconscientemente, ¿no? Y como esto es parte de una especie de lealtad familiar hacia papá o mamá, querer llamar la atención de una figura paterna o figura materna, ¿no? Y como, bueno, yo siento en mi parte, en mi proceso personal, fue darme cuenta de que esto mismo no estaba dejando fluir al arte, ¿no? O sea, como querer hacer algo muy, muy padre, en vez de realmente relajarte y dejarlo fluir. Mira, creo que esta parte del ego o de buscar fama y gloria, creo que la mayor parte de las personas en sus profesiones la buscan, ¿no? Todos quisieran ser como el mejor, el más exitoso, etcétera, ¿no? En el arte creo que hay niveles, ¿no? Por ejemplo, un nivel que yo llamaría hasta patológico, como el de Dalí, donde él se refería a sí mismo en tercera persona y hablaba y decía, es que Dalí esto y Dalí lo otro. Hay videos, por ejemplo, en YouTube que puedes ver muy interesantes de él, cómo está hablando y cómo se refiere a sí mismo, cómo se construyó este personaje. No sé qué tanto se identificaba con él, a lo mejor ya a solas era diferente y nada más era como parte de su actuación al mundo, ¿no? O tal vez no, tal vez sí tenía como cuestiones más profundas ahí, o problemas de ego, ¿no? Sin embargo, creo que aunque fuera una cuestión patológica, fue genial porque de alguna forma él pudo crear lo que creó, las obras tan maravillosas que él creó, y que fue gracias impulsado a esto, ¿no? A veces muchas obras artísticas vienen precisamente de un conflicto en el artista, ¿no? Un conflicto, ya no solo hablemos de ego, ¿no? Sino cualquier cosa, ¿no? Desde esquizofrenia, no sé, psicosis, cualquier cuestión así. Hay hasta quienes llegan a un punto también quizá influenciados más por algo más divino en ellos, ¿no? Entonces, finalmente, como un ser humano está creando y está expresando a través del arte, no importa si lo guió una cuestión de ego, si lo llevó una neurosis o si lo llevó su contacto con el nirvana y con el más allá, ¿no? O sea, la cuestión es que está creando y está expresando. Entonces, el público, cuando llega, se engancha a algo, lo que te comentaba hace rato, no se engancha quizá a cierta obra, y a otra le parecerá repulsiva y atroz, ¿no? Va a decir, esto es abominable, guácala, ¿no? Y otro va a decir, qué padre, no, esto me encanta. O sea, esa obra que la otra persona veía como abominable, la va a ver como maravillosa, ¿no? Entonces, pues esa es como la idea, ¿no? Ok, correcto. Bueno, pues muchas gracias, Arturo, muchas gracias por tu tiempo, y con esto vamos a fin a la segunda parte de la entrevista. Okay. Muchas gracias. Gracias.